Hola, somos el grupo INTI y vamos a hablar sobre educación en la Edad Media. Buenos días, soy Lucero Luque Ruiz y mi especialidad es educación inicial. Hoy día les voy a hablar cómo surge la Edad Media. La Edad Media o medioevo se define como el periodo histórico de la civilización occidental entre los siglos V y XV. Su comienzo se sitúa en el año 1476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1422 con el descubrimiento de América o también en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. Esta era una época de diversas formas de vida, ya que durante esa época su sistema social y económico era el feudalismo. Ellos estaban rígidos socialmente por una pirámide, la cual mostró a los cargos el poder en aquel tiempo. Durante la Edad Media, la educación y la pedagogía era muy diferente a lo que vivimos hoy en día, ya que durante esa época vivían de diferentes tipos. En este caso, la educación dependiendo de la posición económica y de poder que tuvieran las personas en aquella época. Existían diversas educaciones, como lo era para los reyes, para los nobles y los sacerdotes. Buenos días con todos, mi nombre es Abigail Martínez de la especialidad de Educación Inicial. Ahora les voy a hablar sobre la educación en la Edad Media. Los reyes durante esa época eran considerados como lo más importante, sobre ellos solo se encontraba Dios. La educación que se le enseñaban a estos era cómo dirigir un pueblo, cómo tratar a los esclavos y a los trabajadores también. También se enfocaron en el método económico y en el sistema social. Reyes también eran sacerdotes quienes gobernaban los poderes divinos de esa época. Se consideraban como privilegiados ya que por su cargo no tenían que pagar impuestos, que era una de las leyes, por así decirlo, de los reyes que opinaban en ese momento. Su educación se basaba en aprender y satisfacer las necesidades de los reyes, sobre todo en la educación cristiana. Gracias. Hola, mi nombre es Miss Anita y soy de la especialidad de Educación Inicial. Los escribas y los funciones eran encargados de leer y traducir los antiguos escritos religiosos. Y también trabajaban los reyes y los nobles. Eran considerados como privilegiados por cuestión de impuestos. Su educación se basaba principalmente en la escritura y diversos lenguajes de lectura. Según los campesinos, los artesanos y los soldados eran las personas que trabajaban para los nobles y reyes en la tierra, como agricultores. También trabajaban con los animales. Los artesanos trabajaban en haciendas, haciendo sus vestimentas y otros objetos de gran ayuda a diferencia de otras clases. Eran considerados como no privilegiados, ya que ellos eran obligados a pagar los impuestos del rey. O si no, los reyes podían disponer de su vida como ellos quisieran. La educación de ellos se basaba en aprender por tradición o por costumbre, culturas, los quehaceres de la tierra y de mano de obra. Soy Kiera Granados de la especialización de Educación Inicial. Por último, tenemos a los esclavos, quienes eran los más desafortunados en esa época, ya que ellos eran forzados a realizar trabajos forzosos y sin ninguna paga en condiciones inhumanas, por su condición y su posición social o económica. Ellos no tenían ningún tipo de educación posible. También, durante esa época, se vivió el desarrollo del cristianismo como religión y educación teocéntrica, la cual quiere decir que el eje principal de todo era Dios. Esa educación aprendía la enseñanza a leer y escribir. En conclusión, la Edad Media fue una edad en donde la libertad de expresión no era admitida y la Iglesia era la única capaz de comunicar siempre, imponiendo la fe sobre la razón. La educación en la Edad Media buscaba la perfección del individuo a través del espíritu, por lo que todo el aprendizaje giraba en torno a la Biblia. Entre los sistemas educativos surgidos en esa época está la educación monástica, la catedralista y derivado a esta surge la universidad. Soy Nayeli Vélez de la especialidad de Educación Inicial. Les voy a hablar sobre las características de la educación en la Edad Media. Estaba regida por la doctrina cristiana, fue más enseñanza meramente religiosa. Era profundamente moralizador, trata de liberar al hombre del pecado para que alcance así la vida eterna. Su ideal de aquel entonces era alcanzar la santidad, predominio de las materias abstractas y literarias en lugar de las realistas y científicas. Notable la influencia de la autoridad del maestro. La educación de la mujer, en contraste con la civilización cristiana de la época, fue especialmente atendida por los árabes. Las niñas recibían instrucciones de los niños árabes y también disfrutaron la enseñanza superior, dedicándose bastante mujeres a la literatura y a la medicina. Algunos de los representantes de la pedagogía de la Edad Media es San Agustín, el más grande de los padres de la Iglesia.
Otro de ellos es San Tomás de Aquino. Se consideraba como pensador medieval y es quien realiza la síntesis del pensamiento antiguo. Soy Antonella Díaz Robles, mi especialidad es educación inicial. Es así como termina nuestra exposición. Les damos muchas gracias por su atención prestada y el grupo INTI les desea una bonita tarde. Gracias. Bye.